Venga, vamos a ver el siguiente patrón que es el patrón orden, ¿vale? Command en inglés. Veamos, en la motivación es necesario realizar peticiones a objetos sin conocer la petición ni a quién va dirigida. Es decir, queremos, en definitiva, el propósito del patrón es desacoplar el objeto que invoca la operación al objeto final que ejecuta la operación, ¿vale? La idea es la siguiente, para que lo podamos pillar. Y este patrón lo podríais aplicar cuando hacéis un entorno gráfico, pues cuando mejor manejéis Android o algo parecido. Vas a hacer una aplicación en Android que vais a ver que hay que hacer muchos aspectos. Es decir, bueno, pues hago una activity, lo condiciono, meto un botón, meto a lo mejor una serie de opciones. Es decir, y cuando tienes el cuerpo de tu aplicación, dices, pero es que todas mis aplicaciones van a tener más o menos esta misma estructura. Entonces, si tiene la misma estructura, ¿qué quieres hacer? Dice, vale, pues quiero desacoplar que invoca la acción, que es la estructura toda gráfica de mi aplicación de Android, con la funcionalidad real que le pongo detrás de esta aplicación. Porque al final todas tienen configuración, todas tienen checkbox para activar o desactivar, y dice, todas tienen un aspecto muy similar. Simplemente que define a lo mejor es los nombres de la configuración o cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, la idea es desacoplarlo. ¿Para qué? Para si aquí yo tengo mi estructura gráfica de Android, pueda ejecutarla con distintas aplicaciones. Y lo que hago es adaptarlas a la utilidad final que tiene esa aplicación. Es una manera de reciclar el entorno gráfico. ¿Vale? También si cogemos una aplicación más, por ejemplo esta, vamos a coger el Word, coger una cualquiera, ¿no? Una en blanco. Espera, voy a reducirlo un poquito. Fijaros, yo tengo aquí el Word, ¿vale? Claro, ¿veis? Todo este manejo de menús, de opciones, de aquí, de puedo ordenar, desordenar, todo este manejo, si os fijáis, cuesta un montón hacerlo. Y una vez que has hecho uno, todos son exactamente iguales realmente. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que aquí pues ponga la palabra página o ponga la página en blanco. Y tiene un icono. Es lo que cambia realmente. Entonces, si tú haces otra aplicación, a lo mejor cambias estos iconos con esta palabra que vas a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo por una parte lo que es el interfaz gráfico, que tiene una complejidad, me cuesta hacerlo, ¿vale? Entonces dice, vale, si yo quiero reciclar esta estructura, la quiero reciclar en otra aplicación, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Simplemente iconos, los nombres de este entorno gráfico y ya lo tendrías resuelto. Y luego, eso sí, lo que es la acción en sí de lo que voy a hacer, no, eso tendrás que volver a reprogramar, porque no es lo mismo crear aquí esto que otra acción que no tenga nada que ver. Entonces, por eso las aplicaciones de Word, la de Excel, todas tienen un aspecto muy similar. ¿Qué les cambian? El color de fondo, prácticamente. Porque el aspecto es el mismo. ¿Lo veis? Entonces, cuando tú quieres hacer una serie de aplicaciones y quieres reciclar una de otras, ¿qué hace? Que te curras todo el entorno y lo desacoplas de la acción final. Esta sería la acción final, ¿vale? Los receptores que se llama. Y esto sí que depende de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa? Dice, vale, pues el invocador que tiene una serie de órdenes. Una serie de órdenes. Estas órdenes es lo que tú vas a ver, que tú puedes pinchar o moverte, expandir, hacer un acordeón, lo que quieras. Es una serie de órdenes. Cada órdenes que va a tener lo que es visible en la interfaz. Por ejemplo, pues va a tener el nombre, el icono o aquellos aspectos que tú quieres mostrar en el aspecto invisible de la interfaz. Y luego tiene una orden que es ejecútame, es decir, que el usuario ha pinchado algo concreto y tiene que llevar a término esa acción. Entonces tenemos esta parte de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Ves que esta parte de aquí no depende de nada? Tú te la curras. Aquí viene un conjunto de órdenes, como una lista agrupada. Podrías incluso hacer el patrón compuesto para tener todo un conjunto de órdenes agrupadas. Y tú con esto ya puedes montar el interfaz gráfico. ¿Vale? ¿Y qué va a ocurrir? Que de dos aplicaciones distintas, simplemente duplicando este código lo tengo en otra aplicación, porque siempre es igual. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Acoplar lo que es el interfaz gráfico que quiero reciclar, todos iguales, con distintas acciones finales de distintas aplicaciones que ya son distintas.
¿Y qué te dice? Vale, pues el truco es, que tienes que hacer es, por cada orden posible que tengas, debes crear una implementación, ¿vale? Que lo que haces es, implementas el interfaz y conectas con la acción final, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas? Un objeto por cada orden, por cada acción que puedas realizar. Entonces, lo que hace este objeto es acoplar el interfaz con el receptor final, de tal manera que cuando el invocador pincha algo, se le llama ejecutar y este dice, vale, este ejecutar que tengo yo es asociado al receptor 1 a la acción 1. Este es, ejecutar es receptor 1, acción 2. Y este sería tu modelo exactamente. Sería el modelo donde tienes la funcionalidad real de la aplicación. ¿Vale? Y hemos montado esta movida, ¿para qué? Para que esta parte de arriba, que es el invocador y el interfaz, lo podamos reciclar en varias aplicaciones. Evidentemente, si esto no es muy costoso, al final el meter objetos por cada petición tiene un coste. ¿Vale? Pero si esto es realmente costoso, fijaros que reciclarlo ahorra un montón de trabajo. Y cuando hay la primera aplicación de Android vais a ver que dice, bueno, es que puedo hacer aplicaciones y todas te las podrías hacer con una apariencia parecida realmente. ¿Qué va a cambiar? Lo que estamos trabajando. De hecho, el enunciado que tenéis todos son parecidos. Y dice, joder, ¿yo qué puedo hacer? Dar de alta a un equipo o dar de alta a una tal, y que me va a cambiar los atributos. Pero realmente es el formulario para dar de alta. Pero la acción, lo que es el menú básico de Android, que sea, entro a la aplicación, tengo configuración, tengo no sé qué, esas partes comunes a todas las aplicaciones la podéis reciclar de una a otra perfectamente. ¿Lo veis la utilidad? ¿Vale? Y esta es la acción. Tenéis, no vamos a entrar más en código, yo he puesto este ejemplo, está picado para que veáis cómo funcionaría por dentro. He puesto un ejemplo cualquiera de opciones. Este simularía lo que es el invocador. Podéis ir al código y mirarlo. Si tenéis interés, miráis. Pero esta es la idea, es el propósito del patrón es desacoplar el objeto que invoca la operación asociada mediante un objeto. Es decir, veis que este está desacoplado respecto al receptor a través de estos objetos que implementa esta interfaz. ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a ver otro, el decorador. El decorador. Se pretende añadir nuevas responsabilidades a un objeto, pero no a la clase. Es decir, nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A que cuando quiero una responsabilidad, lo hago en la clase. Yo cojo una clase y hago métodos que esas son las responsabilidades que va a tener esa clase, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo distintos elementos, como una barra de scroll horizontal, una barra de scroll vertical, tengo un zoom, tengo un movimiento, ¿no? Es decir, yo voy a tener distintas responsabilidades. Y dices, vale, entonces si yo quiero que una clase tenga scroll horizontal o vertical, ¿qué haríamos? Heredar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo un árbol de herencias que diciendo, vale, si quieres esto, tengo que añadir la heredo de aquí porque sé que tiene scroll. Si quieres que además tenga scroll, tenga zoom, hereda hacia esta clase. ¿Qué me obliga? A tener un árbol de clases para yo poder heredar e ir heredando estas responsabilidades. Y entonces al final te hace un árbol que es demasiado costoso, es demasiado tedioso. ¿Qué te dice? Dice, no, en lugar de dar responsabilidades a las clases, se lo damos a los objetos. Y yo tengo 10 responsabilidades. Una es la responsabilidad de scroll horizontal, otra es la responsabilidad de scroll vertical, otra es la responsabilidad de zoom, otra es la responsabilidad de moverme. Entonces, de tal manera que tengo 10 clases, 10 responsabilidades. ¿Y qué hacemos? De forma dinámica, cuando quieres que algo tuyo tenga la capacidad de tener barra de scroll, pues dice, vale, pues lo que hago es, lo hago dinámicamente. Entonces cojo el objeto tuyo y le pongo el objeto de responsabilidad de barra de scroll horizontal, para que ya tenga dos responsabilidades, la tuya con barra de scroll horizontal. ¿Veis el objetivo que buscamos? Es decir, lo que busca este patrón es asignar responsabilidades de forma dinámica a los objetos. Y esto me permite una manera alternativa flexible a la herencia, porque la herencia es rígida. La herencia la haces a priori. Y entonces cuando tienes muchas combinaciones, el árbol te crece demasiado. ¿Vale? Entonces dices, vale, ¿cómo es el patrón? Y dices, mira, por una parte que tengo componentes. ¿Vale? Estos componentes
son aquellos que yo le puedo dar la responsabilidad. ¿No? Pues por ejemplo, pues dice, tengo el componente de un dibujo. Y vale, pues a un dibujo le podría poner una barra de scroll, una barra de scroll vertical, un zoom, o lo que yo quiera. Otro componente, otro elemento. Vale. Y por otra parte tengo los decoradores. Tengo los decoradores. Y cada decorador sería una responsabilidad. Este te hace aparecer la barra de scroll horizontal. Este de aquí te hace aparecer la barra de scroll vertical. Otro decorador te hace aparecer la capacidad de hacer zoom. ¿Lo veis? Entonces tengo por una parte decoradores y por otra parte tengo componentes. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a ser como una especie de cebolla, es decir, yo voy a poner en el núcleo el componente y ahora le voy a envolver con un decorador. Y ese resultado le puedo envolver con otro decorador. Y ese resultado le puedo envolver con otro decorador. ¿Lo veis? ¿Vale? Va a ser una especie de estructura de cebolla donde el núcleo es el componente en sí mismo y luego cada capa es un decorador. Cada vez que ponemos una capa, ¿qué estamos haciendo? Ampliando la responsabilidad, metiéndole responsabilidades. ¿Cómo es la estructura? Fijaros. Aquí es de componentes, claro, es como tengo que trabajar con todo igual, tengo que tener un componente abstracto que heredo los componentes concretos que puedo aplicar las responsabilidades con los decoradores, ¿vale? Para que yo pueda hacer algo complejo. Cada decorador, fijaros, por composición solo tiene un componente. Por composición solo tiene un componente, ¿vale? Y a cada decorador, cuando le aplicas un nuevo decorador, creo el decorador y ¿qué le tengo que pasar? El decorador anterior o el componente, que puede ser o un componente o un decorador. ¿Vale? Y aquí abajo tengo por herencia todos los posibles decoradores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso, para empezar, siempre tengo que crear primero el componente. Porque el constructor de decorador, ¿qué te pide? Un componente, ¿lo veis? El constructor siempre pide un componente. Entonces, un decorador en sí mismo no puede existir si no tiene dentro un componente. En cambio, un componente puede existir en sí mismo. Pues creamos un componente que no puede ser que no le apliques ningún decorador. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ¿qué es? Repito, es como una especie de cebolla. Es decir, yo lo que hago es... Fijaros. Bueno, voy a pintar aquí. Yo lo que hago aquí... bueno, ¿os lo imagináis? ¿Vale? Es decir, yo creo un objeto componente concreto, ¿vale? Un objeto componente concreto, y a este objeto componente concreto lo que hago es añadirle un decorador. Y a esto le puedo añadir otro decorador encima. Entonces, si juntamos dos decoradores, lo que hacemos es juntar dos funcionalidades. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Vais a ser capaces de hacer este ejercicio. Os doy ya el patrón y ahora quiero que resolverlo con ese patrón. Hice lo siguiente. Imaginaros que voy a hacer la gestión de vehículos, de coches. Entonces, voy a partir de un modelo de vehículo y un precio base de un vehículo. Pues, no sé, pues marca SEAT y el modelo el Ibiza, ¿vale? Un modelo. Luego yo tengo diferentes extras que le puedo añadir al vehículo. Pues le puedo añadir o no un GPS, le puedo añadir o no lector MP3, le puedo añadir o no el EDS. ¿Le veis? Son extras. Entonces, yo tengo muchos extras, cada extra representa unas características o lo que fuera, y vale. Y entonces lo que yo quiero es a un vehículo base aplicarle diferentes extras. Si esto me lo plantease por herencia, ¿qué tendría que hacer? Decir, vale, primero tengo la clase base, que es la clase base del vehículo. Luego hereda la clase MP3 que tiene lo base más el MP3. Luego podríamos heredar el EDS, que es lo que hereda de la base, y le añado el EDS. Y dice, ya, y si ahora quiero tener MP3 y EDS, ¿cómo me lo monto? ¿Lo veis la problemática? Es decir, cuando quieres hacer combinaciones, te sale un árbol de herencia que es muy tedioso de manejar. Dicen, no, pues como yo quiero poder aplicar responsabilidades a cada uno de los vehículos, lo voy a hacer con este sistema.
¿Qué necesito? Que cuando yo diga, dame tu descripción final, la composición que yo he hecho se describa por completo. Diga, mira, yo soy tal vehículo base y tengo tantos extras. Y además le puedo pedir el precio final. Mi precio final es tanto. Bueno, vamos a ver el código fuente de decorador, a ver cómo queda. Evidentemente, el que he puesto yo es un ejemplo cualquiera, ¿eh? Vamos a cerrar todo esto y vamos a abrirlo. Vale, pues tenemos aquí el decorador. Está aquí. Vale, fijaros, partiría de la clase genérica componente. Aquí, en mi ejemplo es muy sencillo, lo único que he hecho es una función que es visualízate, ¿vale? Visualízate. Entonces, ¿qué tengo? Componentes, componente 1, que, fijaros, que hereda de la clase abstracta, y en este visualízate, lo único que hago es, yo como soy un componente, no tengo ninguna decoración, soy yo mismo, pues yo simplemente me imprimo a mí mismo, ¿vale? O el componente 2, bueno, no lo he hecho de igual, el componente 1 tiene esto, vale. Ahora, ¿qué tenemos? Dos decoradores. El decorador 1, este decorador lo que hace es añadir al mensaje estos tres guiones, ¿no? Le añade esta funcionalidad. Me da igual lo que se vaya a visualizar, pero yo empiezo siempre con esos tres y luego ya pongo el resto, ¿vale? Y el decorador 2 lo que hace es, a ver si lo vemos mejor, lo que hace es poner una raya, el contenido que se vaya a visualizar y poner otra raya. Simplemente lo va a envolver como una especie de encabezado. Está jugando. Un decorador lo que hace es ponerle una especie de inicial en la línea y el otro lo envuelve en un encabezado. ¿Vale? Esos son decoradores. ¿Cómo queda? Fijaros que por otra parte tenemos el decorador que es en la clase abstracta. Este decorador es el abstracto. ¿Qué tiene este? Fijaros que este es parecido al ejemplo que hicimos de las expresiones. Que había una clase padre que era la que tenía la relación de composición con el padre, cuando hicimos el árbol, ¿os acordáis? Del patrón este compuesto, ¿vale? Y luego teníamos varios hijos que eran los elementos, pues es un poco esa estructura. ¿Qué tenemos aquí? El decorador es una clase abstracta, ¿vale? Que tenemos un atributo privado de mi padre, componente, ¿vale? Componente. ¿Por qué? Porque yo el decorador se lo tengo que aplicar a un componente. No, un decorador, si no tiene un componente dentro, no tiene sentido, ¿vale? Dos, y nada más. Fijaros que no hace nada más, ¿vale? Simplemente mantiene la relación de composición con el padre. Y luego tenemos un decorador concreto que lo que hace es sobreescribir. Dice, bueno, yo soy decoradora, me pasas un componente y me creo la clase padre, ¿vale? ¿Lo veis? Y le aplico una decoración. ¿Cómo funciona esto? ¿Veis la estructura? Muy sencillita, ¿eh? ¿Cómo funciona? Vamos a ver un test. A lo mejor viendo por funcionamiento se os aclaran las ideas, porque vuestras caras no, no son positivas. Vamos a ver. Yo ahora voy a crear un componente, ¿vale? Y ahora simplemente le aplico un componente y le digo, creo un decorador sobre este componente. Decoradora y le doy a visualizar. ¿Lo veis lo que estoy haciendo aquí? Es, creo componente y lo visualizo. Nada más. ¿Vale? Entonces, arranco. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando tú dices a visualizar, el decorador llama a visualizar. El decorador llama a visualizar, él hace su función y luego internamente llama al contenido a que se visualiza a su vez. Y podemos entrar ya en el juego esto de la cascada. Fijaros. Cuando al componente le dices, visualízate, ¿yo qué hago? Hago una parte de mi responsabilidad, que es esta parte, y a continuación cojo el componente que yo tengo en composición y digo, y tú ahora visualízate. Que no sé lo que es, que puede ser lo que sea. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, si vamos al test, ¿dónde estabas? Aquí. ¿Qué sale? Sale la visualización del componente, que es esto. Entonces, al componente le hemos añadido esta decoración. Esta sería como la decoración, añadido al componente. ¿Lo veis? Vale. Ahora, al componente 1 le puedo aplicar el decorador B.
Y fijaros que sería otro ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Que decoras el componente 1 de otra manera distinta. Y ves que lo que hace es, te las rayas, ahora viene la descripción del componente 1 y te mete rayas, te lo ha decorado de forma distinta. Y además te permite añadir a lo mejor dos decoradores a la vez, que es el ejemplo 3. Es decir, al componente 1 le meto el decorador A y al resultado, que es de tipo componente, le meto el decorador B. ¿Vale? Es como que metes un componente, un decorador y le pongo otro decorador. ¿Vale? Y le doy aquí al play y veis que ahora emite las dos decoraciones a la vez. ¿Lo veis? Ha metido una decoración y ha metido otra decoración. ¿Vale? Entonces dices, claro, pero si yo tengo ahora 5 decoraciones, si lo tuviera que hacer por herencia, ¿qué va a ocurrir? Que hay muchísimas combinaciones. En cambio aquí tengo 5 decoraciones, 5 clases, que yo puedo aplicar en cualquier orden, de cualquier manera. ¿Veis la flexibilidad? ¿Vale? Pues ahora, repasar un poco más el código y, como digo, intentar, a ver si se os ocurre o podéis aplicarlo con el ejemplo de los coches. ¿Vale?